ser fácil. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido. Yo sé que me demoro 15 minutos explicándoles tablas dinámicas y las van a entender. Vamos a hacerle. Vamos entonces ya iniciamos la grabación de tablas dinámicas y vamos a hacerla compartir. Listo. Entonces, sencillamente, no nos vamos a ir a estas tablas, a esta función. Vamos a utilizar alguno de estos elementos. Alguno de esos elementos. Vamos a utilizar, vamos a ver cuál. Bueno, vamos a utilizar este. Eh, de pronto, podríamos utilizar la misma del vendedor, que yo tendría que decidir. La misma del vendedor. Bueno, listo. O vamos a utilizar esta. Listo, vamos a utilizar esta tabla. Cuando nosotros vamos a utilizar una tabla dinámica, lo más importante es seleccionar la tabla. Miren que la tabla no tiene nada. Y lo que le vamos a decir a él es insertar. Ojo, aquí dice tabla dinámica, pero a mí lo que más me interesa es decirle que la tabla, colocarle un nombre. Esa tabla la seleccionó porque yo estaba ubicado dentro, miren. ¿Sí o no? Le dije tabla y él me dice que al insertar la tabla, que si esta tiene títulos encabezados, yo le digo aceptar. Y yo le puedo colocar un nombre. Entonces le voy a colocar acá, prueba sin espacio, prueba TD, prueba tabla dinámica. Si quieren dejar este ejercicio en el ejercicio que van a hacer, presentar, súper. Entonces le vamos a decir, listo. Entonces acá tengo ya la tabla y esa tabla se llama prueba TD. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que esta tabla tiene un nombre que se llama prueba TD. ¿Listo? En esta tengo root, tengo paterno, materno, nombre, tengo fechas, tengo pruebas, tengo sexo, tengo deuda y deuda final. ¿Listo? Entonces yo tengo una serie de elementos que lo que me van a preguntar a mí me van a decir es, Andrés, de esa tabla yo necesito una información, así como lo obtuvimos de acá. Necesito saber totales, pero necesito algo en específico. Cuando nosotros vamos a trabajar tablas dinámicas, la tabla dinámica nos permite o nos va a permitir es algo específico. Entonces, es como cuando la gente personal tiene las tablas del personal. Entonces, vamos a hacer la fiesta, no sé, perdónenme, vamos a hacer la fiesta de disfraces. Ahorita que es octubre, vamos a hacer la fiesta de disfraces. Entonces, yo necesito saber cuáles tienen hijos menores a 18 años para hacerle la fiesta. Eso necesito la tabla, pero yo tengo dirección, tengo apellidos, tengo la fecha de nacimiento. No me interesa. De esa tabla yo necesito solo saber cuáles tienen hijos menores a 18 años, no más. Entonces, por ejemplo, aquí yo, por ejemplo, necesito saber cuáles son F. Entonces, yo necesito cosas específicas y la tabla dinámica me va a permitir hacerlo de una forma tan rápida que no voy a utilizar estos elementos, que son las formulaciones, sino una tabla que sea dinámica y yo pueda jugar con esto. ¿Listo? Cuando yo tengo una tabla dinámica, entonces ahí sí voy a seleccionar la tabla y le voy a insertar tabla dinámica. Cuando yo le estoy insertando una tabla dinámica, a veces es donde nos perdemos y decimos, ay, sencillamente aquí como yo ya le terminé ese nombre a esa tabla que estoy seleccionando, entonces le digo, sí, voy a utilizar una tabla dinámica de la tabla que se llama prueba TD, prueba tabla dinámica. Entonces, entonces me dice que si la tabla dinámica la voy a hacer en una nueva hoja o en una hoja existente, ¿no? Lógicamente en una nueva hoja, para que me aparezca en una hoja nueva y que si agregar datos de modelos, no. Entonces le voy a decir, listo, aceptar. Entonces me voy a dar cuenta que él me agregó ahí una hojita y me ha colocado un elemento que se llama tabla dinámica que inicia en la celda A3. Y de la tabla dinámica sencillamente lo único que mostró es los elementos que están en los títulos y me agregó unas celdas donde tengo unos filtros, unas columnas y unas filas. ¿Por qué? Porque como yo lo que voy a crear es una tabla dinámica, entonces en la tabla dinámica yo le voy a decir que voy a poder tener unos títulos específicos, que es lo que yo necesito, puedo tener filtros y puedo tener columnas o filas. ¿Listo? Entonces cuando yo estoy haciendo este ejercicio, yo voy a decirles, por ejemplo, aquí yo necesito saber la deuda final. Entonces, aquí ya me apareció solo la deuda y él me sumó sumas, ¿cierto? Porque son todos los valores. Ay, esperen, porque este ejercicio no, perdón, la creo a 3.
Ya. Entonces, miren acá el ejercicio. Resulta que en la comuna, ya sé qué voy a hacer, listo. Entonces resulta y sucede que yo tengo un elemento y él me da la deuda. Yo, por ejemplo, tengo sexos, ¿cierto? Tengo la comuna y yo puedo decirle a la comuna, en la comuna me muestren en las filas. Entonces, démonos cuenta que aquí yo tengo muchísimos valores, pero tengo comunas Puente Alto que se repiten. Entonces, ¿el que hizo? Si se acuerdan lo que hicimos nosotros en el ejercicio anterior, seleccionó todos los elementos, quitó los duplicados y me dejó solo los elementos. Entonces, yo le puedo decir ahora sí que me dé la deuda en el valor. Y él, ojo, porque él va a coger Puente Alto, por ejemplo, que yo ya lo detecté, Puente Alto, y va a sumar todo lo que está en Puente Alto. Vamos a volver a mirar a ver si funciona. Entonces, resulta y sucede que yo puedo acá filtrar Puente Alto. Miren que todo el ejercicio lo hace una tabla dinámica sencilla. Yo le puedo decir que solo seleccione Puente Alto y yo le digo que la deuda aquí es la suma de estos valores de la deuda. Entonces 3, 5, 4, 3. Y tengo los valores de Puente Alto y la deuda. Y cuando yo la tengo aquí en la tabla dinámica, ahí, ¿qué pasó? Puente Alto, ¿qué pasó acá? Perdóname, yo creo que algo me falló. Bueno, él cogió todas las deudas y sumó, o sea, él unificó las deudas de Puente Alto. Yo tengo Puente Alto y tengo las deudas y yo los coloco acá, pero yo quiero diferenciar también el sexo, entonces yo coloco acá el sexo, entonces me coloca F y M para los valores que tengan, pero yo el sexo lo puedo colocar en la columna, entonces aquí yo tengo en Conchila F y M, pero M no hubo ninguna mujer que vendiera en Conchila. Hay valores donde sí están los dos y tengo el total. Entonces yo voy colocando aquí de lo que yo necesite allá de la columna de las filas, lo que yo necesite. Aquí estoy hablando de la deuda, ¿cierto? Entonces yo puedo arrastrar. Yo, por ejemplo, necesito saber, teniendo en cuenta el sexo, si es femenino o masculino, cuánto fue la deuda. Y él me hace la suma, sin necesidad de hacer el sumar sí o el contar sí. ¿Listo? Entonces me está ofreciendo algunos valores que yo tengo acá, que puedo referenciar, me los muestra con el título y yo en el título voy colocando qué es lo que yo quiero ver. Lo puedo dejar de seleccionar y puedo mostrar que me muestre, obviamente seguimos con la columna, pero la deuda final, ¿sí? Como son valores que yo tengo, fecha de nacimiento, nombres. Ojo, aquí en estas no me va a servir porque cada uno tiene un root diferente, cada tiene un nombre diferente, entonces me va a aplicar. Me va a aplicar cuando yo necesito valores, a no ser de que yo necesite, que es la misma tabla, pero yo necesite agrupar valores por comunas o, digamos, por sexo. Entonces, por sexo, yo saber cuántas Fs y cuántas M. Lógico que aquí yo puedo saber no solo la deuda, sino solo que me cuente. Entonces, yo necesito que me cuente cuántos Fs son 26, cuántas Ms son 24 y tenemos un total de 50. A este valor o a esta gráfica de tabla dinámica, me aparece una tabla dinámica donde yo le puedo agregar una gráfica sencilla, rápidamente, y aceptar. Y miren que yo tengo una tabla dinámica donde él me muestra, sencillamente con seleccionar algunos elementos, el sexo, cuántas Fs, o sea, cuántas femenino y cuántas masculino, de un total. Porque yo lo único que hice fue seleccionar una tabla que ya tiene datos y agregar una tabla dinámica donde me va a mostrar los diferentes campos. Entonces tenemos ejes, valores, sexo, tenemos un valor de cuenta y podemos filtrar. Entonces yo puedo filtrar acá y decirle que solo los F y al utilizar, por eso se llama tabla dinámica. Ten en cuenta que yo con hacer algunas selecciones, a mí me aparece el gráfico de solo los Fs. Y lo hice de forma tan rápida que no me tocó aquí, como me tocó explicar el profesor o como explicó el profesor, que es contar cuántos Fs y coescribir el ejercicio, sino yo lo estoy haciendo de forma dinámica. ¿Sí? Filtro, puedo tener los dos valores.
y yo lo estoy haciendo ya con la construcción. Y aquí le coloqué contar, ¿cierto? Ya no necesito contarlos, lo quito. Entonces ya necesito la deuda final, valores. Y miren quién me aparece. F, ¿cuánto vendieron los Fs? Y me aparece. Las mujeres, ¿cuánto vendieron? Porque sumaron teniendo en cuenta la deuda final. ¿Sí ven cómo se trabaja mucho más rápido en una? Entonces, así ustedes tienen el cacharreo de lo que tienen ahí, de los ejercicios que tienen ahí en el ejercicio de ustedes. Pueden hacer tablas dinámicas con las diferentes funciones. Aquí, ¿cierto? Por ejemplo, miren, por ejemplo, acá ustedes tienen la función, entonces yo puedo tener Brasil y Estados Unidos. Yo necesito saber aquí el sueldo por países. Entonces, insertar una tabla dinámica. Él ya me dijo ahí que tiene los títulos, que la hoja en una hoja, y le digo, mire aquí, por país. Entonces el país lo coloco en la fila y lo que yo necesito saber es la suma de los sueldos. Entonces me dice cuántos sueldos sumó Argentina y Brasil. Que la gráfica, análisis de la tabla y la gráfica y aceptar. Y tengo una tabla y lo tengo súper rapidísimo, sino, no, que yo lo que necesito es por país el número de hijos. Entonces quito el sueldo y coloco ese el número de hijos, pero no va a ser, sino no va, la suma. Entonces, en Argentina tienen 6 hijos, en Brasil tenemos 20, en Canadá tenemos 4, porque yo sé que en mi función tengo cuántos hijos tienen en cada país. Y él lo que hizo fue que en mi tabla dinámica lo sumó por país. Entonces yo ahora tengo un ejercicio dinámico que sé que por cada país, cuántos hijos tiene. Entonces yo tengo que a Argentina tengo que mandar 6 regalos, a Brasil 20, a Canadá, porque es lo que se convierte en algo específico de las tablas cuando yo voy a hacer alguna presentación. Entonces no sé si les quedó súper claro o pues de todas formas si quieren podemos hacer más ejercicios con respecto a tablas dinámicas. Pero ese es el ejercicio. ¿Qué pasa con la facilidad de aprender la tabla dinámica? Que si yo entendí el concepto de contar sí o sumar sí, entonces utilizo los recursos de una tabla dinámica para hacer un ejercicio más rápido. Y puedo utilizar la referencia. Y lo único que tengo que saber es que aquí tengo una tabla que tiene unos títulos. Puedo traerlos por empresa y quitar el país. Por empresa. Ahora, yo necesito por empresa, pero también determinarlo por país. Entonces, miren, tengo una tabla un poquito más larga y tengo American en Brasil, en Canadá y cuánto vendió. Tengo una tabla, ¿cierto? Tengo una tabla mucho más completa. O al contrario, que la empresa esté acá y el país está acá. Entonces, tengo por país y las diferentes empresas y tengo una tabla en la cual yo puedo hacer una representación de, teniendo en cuenta la empresa y el país, cuántos son los hijos. No, los hijos no necesito saber los hijos, necesito saber el sueldo. Entonces, el sueldo lo llevo al valor. Entonces, Argentina en KLM tiene un sueldo de esto que es en su totalidad. En Brasil tenemos KML acá, la DECO acá y la ANA acá. Entonces tengo los diferentes criterios. ¿Listo? Y tengo esos criterios. No sé si tengan alguna pregunta. Fui muy rápido. ¿Por qué? ¿Por qué es tan rápido? Porque los valores que yo tengo ya los definí en mi aprendizaje que me enseñó el profesor de hacer promedio de suma de. Entonces ya no tengo que hacer esos conteos o esas tablas que me enseñó el profesor antes que digo, ahora digo, ¿para qué las necesito? Si yo lo único que tengo aquí es una tabla dinámica y me obvio, pero sé que ahora tengo la tabla dinámica y aparte de eso sé de dónde salió la tabla dinámica y me queda mucho más fácil entender una tabla dinámica. Súper. Nada, espero les haya parecido interesante. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Y qué pregunta tengan? ¿Qué pregunta tienen? ¿Ninguna? ¿Todo súper claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces, nada, pues.
No quedo en otra sino decirles que entonces me pondré la tarea de subir los videos. Y si tienen nuevamente preguntas, pues entonces ya la veríamos hasta el martes y quedo pendiente de pronto en el grupo. Yo les envío que cómo, cómo vamos a subir la actividad. De hecho, si a la actividad le metemos tablas dinámicas y todo, entre más alimentemos esa actividad que vamos a presentar como trabajo final, me agradaría. ¿Listo? Voy a ponerme entonces en contacto con las personas y nada. Nuevamente, pues darles las gracias por estos 2 días y referenciar si tienen alguna pregunta nuevamente. De lo contrario, entonces voy a detener grabación y darle las gracias a todos.